Que podríamos pasar al informe de Ginebra, pero pues luego íbamos a tener problemas con Kazajistán porque también nos pidieron que modificáramos la hora, el momento en el que íbamos a tratarlo. What shall we do? ¿Qué hacemos? But actually we have only then 8 minutes left for them. So we are all waiting, friends. Estamos esperando. Vamos a comenzar. Solamente nos quedan 8 minutos. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Celebramos en noviembre una audiencia sobre este tema. Y queríamos ver de qué manera el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú han tenido un impacto sobre la situación de los derechos humanos. Bien, pues señor David Flores, es usted el portavoz de la Marcha Patriótica, que es el movimiento de la sociedad civil más amplio de Colombia, que reúne a 2000 otras organizaciones sociales. También está aquí la señora Luz Peri Córdoba, antigua prisionera política y miembro de una organización de campesinos, la señora Olga Quintero, fundadora de una ONG, y el señor Ángel Torres, también organizador de la Asociación Nacional de Agricultores y Campesinos. ¿Tienen ahora la palabra? ¿Tiene la palabra, señor Flores? Y, por favor, intente ser muy breve y conciso. Mi nombre es David Flores y de parte de la Marcha Patriótica queremos agradecer este espacio. De parte de las más de 2000 organizaciones de trabajadores sindicales, campesinos, indígenas, afrocolombianos, jóvenes y mujeres de todo nuestro movimiento político y social. Un movimiento que ha logrado movilizar a más de 2 millones de personas por la paz el 9 de abril del año 2013, que ha logrado movilizar un gran número de organizaciones sociales en el reciente paro agrario del año pasado. Nosotros trabajamos por transformar las hondas situaciones de injusticia social que sufre nuestro país. Ustedes deben saber que es el tercer país más desigual del mundo, que es un país que ha sufrido históricamente una gran concentración de la tierra y que históricamente se ha enfrentado a un régimen político bastante antidemocrático que se ha visto reflejado en el exterminio político de un partido como la Unión Patriótica en los años 80, que se ha visto reflejado en una persecución sistemática y reconocida por la Organización Internacional del Trabajo contra el movimiento sindical y que se ha visto reconocida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado colombiano en más de 18 ocasiones por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Particularmente nosotros hoy estamos aquí como movimiento político para alertar sobre un nuevo genocidio político que se está desarrollando contra la Marcha Patriótica. Un genocidio político de nuevo tipo, que seguramente no será a través del exterminio físico de todos sus militantes, pero sí un exterminio que tiene como propósito acallar la posibilidad de desarrollar un movimiento alternativo en nuestro país. Ese genocidio político hemos identificado está compuesto por los siguientes patrones. En primer lugar, por un patrón de una feroz estigmatización contra nuestro movimiento social y político. Estigmatización que tiene como grave particularidad que gran parte de ella proviene del Gobierno Nacional, directamente del presidente Juan Manuel Santos, del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del ministro del Trabajo. Tenemos registro de 459 alocuciones donde el Gobierno Nacional estigmatiza la Marcha Patriótica, promueve la persecución contra nuestro movimiento político y de alguna forma legitima las violaciones de derechos humanos que se han cometido en nuestra contra. En segundo lugar, las amenazas y las intimidaciones por parte de los grupos paramilitares que siguen existiendo en nuestro país, que siguen teniendo un gran poder político, militar y económico en grandes partes del territorio nacional y que han amenazado a los integrantes de nuestro movimiento político en más de 1400 ocasiones. Particularmente,
toda la dirección de la Marcha Patriótica está hoy amenazada. Ofrecen alrededor de 50 millones por cada una de nuestras cabezas, tanto la mía como la de los 3 compañeros que me acompañan, como de los más de 31 miembros que hacen parte de la dirección de la Marcha Patriótica. En tercer lugar, una vez dada la estigmatización, una vez dadas las amenazas, nos hemos visto abocados a una gran campaña de montajes judiciales contra nuestros compañeros y compañeras. Tenemos en este momento 378 miembros de la Marcha Patriótica en las cárceles colombianas que no han podido contar con las mínimas garantías procesales y judiciales que establecen todos los tratados internacionales de derechos humanos. Se les ha violado a ellos la presunción de inocencia, se les ha violado a ellos la posibilidad de conocer todos los acervos probatorios en su contra y algunos de ellos llevan casi ya 3 años sin adelantárseles un juicio que pueda declarar realmente si son inocentes o culpables. Tenemos en particular el caso de Uber Ballesteros, reconocido dirigente sindical, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores y de la dirección de nuestro movimiento político y social, que ha sido declarado por la Fiscalía colombiana un hombre peligroso por sus ideas, por su trayectoria como organizador campesino y que fue detenido para evidenciar claramente las razones políticas de su persecución en medio del paro agrario que se desarrolló el año pasado. Y tenemos también como quinto elemento de este patrón de persecución la muerte política por vía de decretos administrativos. Nuestra vocera nacional, Piedad Córdoba, ha sido víctima de una sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación, ente que encabeza el Ministerio Público en nuestro país, por más de 18 años. Es decir, Piedad Córdoba está inhabilitada para ejercer cargos públicos durante lo que queda prácticamente de su vida. A nuestro juicio, esto es una clara violación de nuestro derecho a la participación política, a obtener espacios de representación en el régimen político colombiano. Y por último, tenemos que decir que con grave preocupación vemos que en menos de 3 años de haberse creado la Marcha Patriótica como movimiento político, hemos sufrido ya, según la misma Fiscalía General de la Nación, 48 asesinatos de líderes y lideresas de la Marcha Patriótica. Tenemos que decir que lastimosamente hoy no se ha producido ningún juicio, ninguna acusación contra las personas que nos han amenazado, que nos han estigmatizado y que nos han asesinado. Es decir, en este momento registramos una impunidad del 100% en relación con las violaciones a nuestros derechos humanos. Queremos decir acá que nos preocupa la participación de agentes del Estado en todo este patrón. En primer lugar, en la estigmatización. En segundo lugar, en las amenazas, ya que tenemos clara información de que los agentes estatales han proveído a estas personas que nos amenazan de nuestros domicilios de residencia, de nuestros correos electrónicos, de nuestras rutinas y han utilizado aparatos del Estado a través de interceptaciones telefónicas para hacer llegarnos estas amenazas y conocer la cotidianidad en la que nos desenvolvemos. En tercer lugar, en los montajes judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la rama judicial en nuestro país y la participación directa de las fuerzas militares en todos estos casos que se han construido contra nosotros. La participación también de agentes estatales y particularmente del ejército colombiano en el asesinato de los líderes y de las lideresas de nuestro movimiento político. Para terminar, queremos clamar ante este Parlamento, ante esta responsabilidad histórica, ante la oportunidad que está en manos de ustedes de que no se vuelva a cometer un genocidio político en Colombia, con las graves consecuencias que eso tendría para el conjunto de la humanidad, pero también para nuestro país y su proceso de paz. Queremos solicitar, en primer lugar, que este Parlamento le eleve una petición, una carta, donde se le exija al gobierno colombiano se respeten los derechos políticos al conjunto de movimientos sociales y políticos de nuestro país, en particular a la Marcha Patriótica. En segundo lugar, queremos que se le exija al gobierno colombiano todas las garantías procesales, políticas y jurídicas a nuestro compañero Uber Ballesteros, Francisco Tolosa, Wilmar Madroñero y a nuestros
casi 400 compañeros que tenemos hoy víctimas de montajes judiciales. En tercer lugar, queremos que este Parlamento sea consciente de las consecuencias que ha tenido en términos de derechos humanos la implementación de los tratados de libre comercio y que genere mecanismos reales para que el movimiento social, la sociedad civil colombiana pueda participar de los controles y las veedurías a el desarrollo de estos tratados de libre comercio. Agradecemos a todos ustedes la oportunidad que nos han brindado para participar en este espacio. Insistimos en que realmente de ustedes depende mucho de lo que suceda en nuestro país. La comunidad internacional puede y ha estado jugando un papel fundamental para que podamos seguir haciendo este tipo de denuncias, pero sobre todo para que podamos seguir trabajando y desarrollando nuestros derechos políticos. Esperamos que en un año podamos volver acá y que esos 50 millones que dan por nuestras cabezas no sean efectivos y que no se sigan generando más montajes judiciales, que podamos tener libertad y vida para trabajar por una Colombia en paz, con justicia social, que es lo que queremos desde la Marcha Patriótica. Thank you, Mr. Flores. Muchísimas gracias, señor Flores. Bueno, lo que nos dice usted es muy chocante, sobre todo la impunidad para los 48 asesinos. Ahora vamos a escuchar al señor Fanti, el presidente de la división del EAS, y debo pedirle que sea breve, por favor. Tenemos poco tiempo. Adelante. Muchas gracias, señora Presidente. Seré brevísimo. Para empezar, quisiera dar las gracias al orador por la presentación que acabamos de escuchar. En segundo lugar, quisiera hacer hincapié en que la Unión Europea y sus Estados miembros están siguiendo de cerca los desarrollos de la situación de los derechos humanos en Colombia. Celebramos reuniones regulares sobre los derechos humanos entre las embajadas y con las organizaciones de la sociedad civil y con el gobierno. Y por supuesto que invitamos a los miembros de Marcha Patriótica para que se pongan en contacto con nuestra delegación y con nosotros para debatir estos temas. Al mismo tiempo, tenemos muchísimos proyectos en curso, financiados por la Unión Europea, en el ámbito de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, en concreto en Colombia. Y en general pensamos que a pesar de la presentación muy preocupante que acabamos de escuchar esta tarde, pero en general constatamos que se está prestando más atención a los temas relativos a los derechos humanos en Colombia en los últimos años. Y cabe la posibilidad de celebrar un diálogo real con las autoridades y nos comprometemos a utilizar esto plenamente. Así que, en pocas palabras, esta es la situación con respecto a los derechos humanos desde nuestro punto de vista. Pleno compromiso a profundizar este debate y, por supuesto, para efectuar un seguimiento de los casos más importantes. Gracias. Gracias, señor Fanti. Señor Howitt, ¿alguien más? Pues le pediré que sea también breve. Seré breve, señora Presidente, pero quiero quedarle muy agradecido a usted, Presidente, a los miembros de la subcomisión, por permitir que se trate este tema hoy. Y quiero dar una muy cordial bienvenida a los miembros de la Marcha Patriótica y de la sociedad civil, que, tal como le entiendo, quiere defender los derechos humanos de forma independiente entre los extremos de esta sociedad tan polarizada, la colombiana. Y le deseamos mucho éxito en este empeño. Dos preguntas muy rápidamente. Primero, ustedes ha hablado de prisioneros políticos, el señor Ballesteros, y ha hablado en concreto de su situación. Yo no condono las violaciones de los derechos humanos en Colombia ni en ningún otro lugar, pero considero que un justo derecho, un justo proceso debe celebrarse. Y espero que estas cuestiones de derechos humanos se trate ante los tribunales. ¿Qué dice usted ante este proceso? Igual no tiene usted tiempo para contestar, pero quiero darle las gracias también en nombre de la IAS.
Y qué duda cabe, se está prestando mucha atención a los derechos humanos en Colombia, se está celebrando un diálogo, pero lo importante, me parece a mí, es que la evidencia de estas 48 muertes debiera reexaminarse, porque en la Comisión y en la IAS se sospecha que las cosas empiezan a mejorar, con lo que parece que todo va bien. O sea que si pudiera usted contestar, recuerde que la baronesa Ashton declaró que los cambios para dar más impunidad a los miembros de los militares es algo que hemos condenado hace ya más de un año. ¿Qué hace el EAS entre tanto para efectuar un seguimiento de las palabras de la baronesa Ashton? So, colleagues, I first ask... Muy bien, empiezo con la señora Jekle. Señora Jekle, creo que tiene usted que irse a las 6. Si empezamos al menos cuarto con Kazajstán, creo que el segundo participante de la delegación no está. Tendría usted 15 minutos. ¿Le parece bien? Muy bien. Estimados colegas, hemos duplicado prácticamente el tiempo previsto para Colombia y veo que 2 oradores más piden la palabra y a menos cuarto pasaría al próximo punto. A ver si tienen ustedes la oportunidad de contestar o no. Así que, señora Andrekine, y acto seguido usted. Adelante. Muchísimas gracias. Y aprecio de verdad la presentación de nuestro invitado de Colombia. Aún así, la imagen que nos ha transmitido usted es una imagen muy sombría. Y yo me pregunto, en nuestros expedientes tenemos el informe del Alto Comisario de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Colombia. Visitó su país en julio del año pasado. Y aquí tenemos, por ejemplo, los responsables de la defensa de los derechos humanos, los funcionarios del Defensor del Pueblo, los presupuestos anuales de la Fiscalía General. Aquí tenemos a miles de personas. ¿Dice ustedes que no están haciendo nada todos estos? Leyendo la recomendación del Alto Comisariado, ella decía, facilita al gobierno de Colombia por su determinación en lograr un fin negociado del conflicto interno y le felicita por cumplir o sus esfuerzos por cumplir las obligaciones de derechos humanos internacionales. Reconoce los esfuerzos del gobierno por transponer las recomendaciones anteriores, etcétera, etcétera. O sea, yo soy miembro de la subcomisión de derechos humanos desde hace 10 años. He estado en Colombia repetidamente. Y lo que yo veo es un progreso muy claro. Y mi última pregunta. Recientemente han celebrado ustedes elecciones al Senado y al Congreso. Entiendo que muchos políticos han participado en la marcha patriótica. Y a mí me gustaría saber cuántos de ellos han sido elegidos ahora al Senado, al Congreso o son miembros del Parlamento en general. Gracias. Gracias. Señora Jiménez, por favor, con brevedad. Sí, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por su exposición. Por supuesto, creo que es muy grave lo que estamos oyendo y evidentemente que lo tendremos en cuenta y lo escucharemos como escuchamos todas las personas que vienen y hablan de derechos humanos, que es una cosa que tiene muchísimo que ver y tiene muchas aristas, muchos diferentes puntos de vista y por lo tanto hay que informarse perfectamente. Mi pregunta es muy directa y clara. Yo sé que en la sociedad colombiana hay un proceso abierto de, no diría confrontación, pero que no todo el mundo está de acuerdo con el proceso de paz que está abierto por el gobierno de Colombia. Yo he hablado con muchas víctimas de la guerrilla, una palabra que no hemos oído varias veces, no hemos oído una sola palabra sobre esto, pero evidentemente hay muchas víctimas de secuestro, de asesinato, muchas personas inocentes que son contrarias a este proceso de paz porque creen que existiría impunidad para estos crímenes y en fin, querría saber también cuál es su opinión en ese sentido. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, señor Flores. Tiene usted varias preguntas y solo 4 minutos para contestar. Adelante. Bueno, en primer lugar, nosotros somos bastante enfáticos en que, si bien es cierto, el Gobierno Nacional ha intentado enviar un mensaje internacional
en el cual se están respetando los derechos humanos, hay medidas muy concretas que evidencian que vamos en otra vía. En primer lugar, se han aprobado en términos de la legislación interna la ley llamada el Fuero Penal Militar, que refuerza la impunidad hacia las fuerzas militares. En segundo lugar, se ha aprobado una ley de inteligencia y contrainteligencia que de alguna manera facilita la intervención de los derechos personales a la intimidad, a las comunicaciones de la mayoría de los colombianos y las colombianas. En tercer lugar, se modificó también el Código Penal y el Código de Policía, de tal forma que se han generado toda una serie de legislaciones internas que también criminalizan la movilización y la protesta social en nuestro país. En segundo lugar, evidentemente hay una persecución sistemática enfocada directamente a la marcha patriótica por su capacidad de movilización, porque significa hoy claramente una posibilidad alternativa de llegar al gobierno y hacer poder en Colombia, y en esa medida todo lo que nosotros hemos venido denunciando no lo hemos hecho únicamente en el Parlamento Europeo. Nosotros nos hemos reunido con la Fiscalía General de la Nación. Estas cifras de los 48 asesinatos contra la marcha patriótica la maneja la misma Fiscalía General de la Nación colombiana. Ellos mismos reconocen que no hay ninguna persona condenada, ni siquiera investigada oficialmente, individualmente, por los asesinatos, las amenazas y todas las violaciones a los derechos humanos que se ha hecho contra nuestro movimiento político y social. Nos hemos reunido con la ONU, con la Defensoría del Pueblo y con todas las instituciones del Estado colombiano, que pueden dar certificado de que lo que decimos es cierto, pero que a pesar de que reconocen de que es verdad que se han violado nuestros derechos humanos, no han tomado mecanismos efectivos para hallar los responsables y para que estas medidas puedan efectivamente detenerse en nuestro país. Y en tercer lugar, nuestra opinión frente al proceso de paz y frente a las víctimas. Nosotros somos claramente conscientes de que el conflicto social político armado en nuestro país ha dejado muchísimas víctimas, y la mejor forma para esto es evidentemente poder acabar con nuestro conflicto, generar mecanismos donde se resarzan el conjunto de las víctimas que ha generado el conflicto social armado, y es uno de los puntos que la agenda que se ha acordado entre la insurgencia y el gobierno colombiano es de carácter público, ustedes la conocen, y el punto que viene a continuación es precisamente el tema de las víctimas, donde evidentemente todas las víctimas que se han generado durante más de 50 años en nuestro país tendremos la oportunidad de plantear nuestros argumentos, de plantear, digámoslo así, nuestras reivindicaciones. Ahora, nosotros hacemos una alusión expresa al Estado y a los grupos paramilitares porque ellos son los que violan nuestros derechos humanos. Los casos de montajes judiciales se han hecho por parte del Estado, por parte de agentes estatales. Los casos de asesinatos han ocurrido, muchos de ellos a 10, 20, 30 metros de guarniciones militares. Los casos de interceptaciones telefónicas fueron ampliamente conocidos y reconocidos por la opinión pública colombiana, que fueron hechos por grupos militares. Pueden entrar a cualquier revista de nuestro país, a cualquier periódico colombiano, y buscan infiltraciones telefónicas, sala Andrómeda, y se darán cuenta que los altos oficiales del ejército, de forma ilegal, con el presupuesto estatal, interceptaron las comunicaciones entre todos de la dirección de la Marcha Patriótica, entre ellos especialmente de nuestra vocera Piedad Córdoba. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en estos grupos, y porque la mayoría de amenazas que nos llegan pues son firmadas por los grupos paramilitares. Thank you, Mr. Flores. Muchísimas gracias.